terapéutico es obtener los conocimientos necesarios para que ustedes sepan discernir los tipos de diabetes y sobre todo hacer un diagnóstico preciso y utilizar el medicamento correcto en el paciente. Pues no puedo utilizar, por ejemplo, una sulfonilurea en un paciente con diabetes tipo 1. Sé que no lo hemos visto, pero las sulfonilureas van a estimular a la síntesis de insulina de las células beta del páncreas. ¿En un paciente con diabetes tipo 1 me sirve? No, porque sus células beta son afuncionales, prácticamente hay una destrucción autoinmune. Por eso el medicamento correcto en el paciente correcto y sobre todo estar alerta de los efectos adversos. Hay fármacos estrella como la metformina que no te produce el efecto más importante, digamos, de los hipoglicemiantes orales, que justamente es la hipoglicemia. Pero la metformina está exenta de esos efectos adversos. Pero hay otros, como la rosiglitazona, por ejemplo, que disminuye la resistencia de insulina, pero que también tiene sus interacciones con otros fármacos y puede llegar a alterarme los niveles de lípidos también. Entonces tengo que tener presente todas esas consideraciones para la elección del tratamiento. Lo mismo en diabetes tipo 1. Tengo insulinas de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Cada uno tiene su motivo de ser. Muchas veces se utilizan las premezcladas para evitar someter a mi paciente a más de un pinchazo al día. Y esta garantiza la efectividad farmacológica de ambos grupos. ¿Okay? Entonces esos son mis objetivos. ¿Listo? El páncreas, vamos a ver y vamos a iniciar con un recuento de la parte del páncreas endocrino, bien rapidito, bien puntual, la parte de lo que es diabetes y los tipos de diabetes y sus características, y lógicamente el tratamiento para diabetes tipo 1 y lo que son las insulinas. ¿Listo? Sabemos que tenemos el páncreas, la parte exócrina que ayuda al metabolismo de lípidos, proteínas, hidratos de carbono, pero la parte endocrina juega un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de la glucosa. Yo tengo en mi páncreas endocrino 4 tipos de células, ¿verdad? Se trata de histología. Tengo mis células beta, que corresponde más del 70% del parénquima pancreático, que son mis células beta que sintetizan activamente insulina. ¿Cuál es el estímulo? La glucosa, ¿verdad? Es el principal estímulo que me va a proveer o me va a estimular prácticamente a la liberación de insulina. Y también tengo mis células alfa, como el que van a sintetizar principalmente el glucagón, que estas más bien van a responder a situaciones contrarias, como una hipoglicemia. ¿Qué va a hacer el glucagón? Va a hacer que se libere la glucosa almacenada en forma de glucógeno a nivel hepático. La somatostatina, que igual representa un 10% del parénquima pancreático, es una hormona inhibidora por excelencia, no solamente del glucagón y de la insulina, sino también otras hormonas, incluyendo las que forman parte del grupo oficial, ¿ya? Entonces, la insulina producida por las células beta del páncreas es un conjunto de aminoácidos, específicamente 51 aminoácidos que están dispuestos en una cadena, bueno, en dos cadenas en todo caso, unidas por puentes de disulfuro. El páncreas humano tiene la capacidad de consumir aproximadamente 8 miligramos de insulina, que equivalen a 200 unidades internacionales de insulina, hablamos, digamos, de la terminología estándar. ¿Listo? Sabemos que la secreción de insulina puede verse aumentada o estimulada o inhibida por otros factores externos. Por eso yo tengo que saber y diferenciar muy bien estos factores que estimulan la secreción de insulina, pero también las que coexisten o que producen señales inhibitorias de la secreción de insulina. Miren, ¿quiénes son los estimulantes de la secreción de insulina? Como habíamos mencionado hace un momentito, la cantidad de glucosa. No solamente glucosa, que obviamente es fuente de parte principal de los hidratos de carbono, sino otros azúcares como la manosa, aminoácidos como la
quinina como la ioxina, también son agentes que van a promover la secreción de insulina por las células del páncreas. Otras, el polipéptido pancreático, insulinomiloide, que van a igual estimular la secreción de insulina. El mismo glucagón, no se olviden que si bien el glucagón se va a liberar en situaciones de hipoglicemia, a mí no me sirve que el glucagón simplemente me eleve las cantidades de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el objetivo de esa glucosa? Entrar dentro de la célula para que ésta me coadyuve en la generación de energía. Por eso el mismo glucagón va a ser partícipe de la liberación de insulina para que esta glucosa que se va a liberar a nivel hepático sea capaz de producir o incorporarse dentro de las células y producir la energía necesaria. ¿Listo? Toda la actividad simpática betadinérgica también, incluyendo ciertos fármacos que son estimulantes de la secreción de insulina. Unos que son parte fundamental también del tratamiento hipoglicemiante renal. Dentro de ellos tenemos las sulfonilurias, ¿ya? O los derivados de fenilalanina, como la naglitinina, la meglitinina, que van a estimular la secreción de las células beta del páncreas. Ustedes saben muy bien este proceso, ¿verdad? Señales, por ejemplo, la incorporación de glucosa, que ya sabemos que la glucosa se transporta dentro de las células por sus transportadores de vía facilitada, que utilizan transportadores de glucosa como el GLUT 1, 2, 3 y 4, promueven la generación o la despolarización de la membrana plasmática de las células beta, haciendo que se incorporen usando los canales de calcio. Estos canales de calcio prácticamente incrementan la despolarización de las células beta y se promueve la liberación por exocitosis de la insulina. Si le ponemos una si le ponen el escrito para que no suene tanto, casi me estás poniendo ahora sí, tampoco vamos a cerrar las ventanas porque nos vamos a desmayar. Listo, entonces esto hace que se libere, como ustedes ven, por exocitosis las moléculas de insulina a nivel de todo el sanguíneo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las señales inhibitorias? Y ojo con esto porque es fundamental. La misma insulina tiene una regulación por retroalimentación negativa. Grandes cantidades de insulina van a formar señales inhibitorias para que cese la producción de insulina. ¿Podemos entender? Así no creamos picos hiperinsulinémicos de manera prolongada. Por eso tiene una autorregulación. El polipéptido amiloide también, según a las necesidades del cuerpo, la misma somatostatina, aminoácidos como la leptina. Y ojo con esto, la elevación crónica de la glucosa es una señal o provee señales inhibitorias en la síntesis de insulina. Esto explica gran parte de lo que es el proceso de fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Cuando un paciente con diabetes mellitus o con un paciente cualquiera totalmente tiene un control desordenado de la parte metabólica, incrementando el consumo de, no sé, hidratos de carbono, bebidas azucaradas, no sé, un montón de este tipo de alimentos, y de manera consecutiva, ¿qué hace? Se generan picos hiperglicémicos. Entonces, se genera una elevación crónica de la glucosa. Cuando esta se prolonga durante el tiempo, la elevación crónica de la glucosa, en algún momento van a prácticamente bloquear la salida normal de insulina. Entonces, el paciente además puede de requerir hipoglicemiantes orales, también puede llegar a requerir misma insulina, porque esta elevación crónica de la glucosa en algún momento me va a bloquear o inhibir prácticamente la señal de producción de insulina. ¿Listo?
las bajas concentraciones de ácidos grasos, especialmente de las HDLs, también promueven estas señales inhibitorias. ¿Listo? Fármacos como la colchicina que hemos visto dentro del tratamiento de gota, ¿verdad? Para una gota aguda, que antes de la lopinavir era considerado como el primer tratamiento para la gota, ¿ya? En este caso la colchicina y el uso progresivo en esta enfermedad crónica, cuando no se regula bien el metabolismo del ácido fólico, puede generar señales inhibitorias en la producción o la liberación de insulina. Puede generar un desbalance metabólico a nivel de la glicemia también. Sí. Entonces es necesario utilizar o saber que fármacos como la fenitoína, la vinblastina, pueden generar estas señales inhibitorias, ¿ya? Eso es lo que les mencionaba. Generalmente, cuando se produce este proceso, de liberación de insulina por las células beta del páncreas, generalmente se produce una despolarización de la célula beta por la apertura de los canales de calcio, ¿verdad? Estos están propiciados y se están regulados también por las bombas de sodio, potasio, ATPase. Esto ya se puede llegar a bloquear prácticamente cuando se alcanza el equilibrio de la membrana de la célula beta, cuando incrementa la salida prácticamente de potasio de la célula, y eso que hace que la membrana del islote pancreático de la célula beta prácticamente se repolarice nuevamente y se cese la liberación por exocitosis de la insulina. ¿Qué van a hacer fármacos, por ejemplo, como la sulfonilurea? Van a bloquear los canales de potasio, haciendo que la despolarización sea continua prácticamente de las células beta del páncreas y se liberen de manera continua, por así decirlo, las células o la insulina por las células beta del páncreas, impidiendo que exista una repolarización de estas células beta, que ya sabemos, y ustedes se acuerdan, ¿no ven? Cuando hemos avanzado fisión, despolarización significa activación, ¿verdad? Y me propicia la liberación por exocitosis de la insulina de las células beta del páncreas. En cambio, la repolarización es un bloqueo, donde nuevamente llego a mi potencial de membrana en reposo, gracias a la salida de potasio de la célula y haciendo que ya se deje de liberar las moléculas de insulina. ¿Listo? No se olviden que los valores de insulina oscilan normalmente entre 5 y 15 unidades o microunidades internacionales por ml. La degradación de la insulina principalmente se realiza a nivel hepático. El otro porcentaje se realiza a nivel renal, un 30-40%. Este metabolismo y en todo caso esta degradación se invierte cuando estamos hablando de un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 que esté utilizando insulina. ¿Por qué? Porque cuando cuando mi paciente utiliza insulina exógena, la mayor parte del metabolismo y degradación se realiza a nivel renal. Entonces el 60% del metabolismo exógeno de la insulina exógena se va a propiciar a nivel renal y cambia el otro porcentaje, que es 35%, pasaría a ser a nivel hepático. Y este porcentaje pues hace que quien sea más susceptible a daño crónico es los riñones por el uso de insulina. ¿Ya? Los receptores de insulina, no nos olvidemos que tenemos tejidos primarios en los cuales tenemos grandes cantidades de receptores de insulina a nivel hepático, a nivel del músculo esquelético y a nivel del tejido adiposo, donde se necesita un mayor requerimiento energético y una mayor cantidad de procesos fundamentales para la producción de energía y el metabolismo energético. ¿Listo? Ya sabemos que las membranas celulares tienen un reconocimiento, un ciclo de reconocimiento. A nivel de ¿qué? A nivel de la membrana celular, la membrana plasmática tiene sitios de reconocimiento de que le pongan el basurero. Se la lleva. No traigan el basurero.
viendo ya, en las que actúa prácticamente y es el sitio de reconocimiento de las moléculas de insulina. Ya en este proceso intracitoplasmático, porque ya la subunidad beta, digamos, del receptor solamente está en contacto extracelular, ya las cadenas de tirosina sinasa van a producir las fosforilaciones necesarias para lo que es la producción de energía. ¿Listo? Estos transportadores de glucosa, generalmente el más abundante es el GLUT4, que los tejidos en los que se encuentran son el músculo esquelético y el tejido adiposo. Se van a encontrar a estos niveles y van a captar la mayor cantidad de glucosa. ¿Listo? Ahora, estos efectos o los efectos que produce o propicia la insulina a nivel de los órganos de hígado, músculo y tejido adiposo están relacionados principalmente al sitio donde van a actuar. Cuando estamos hablando a nivel hepático, tiene la capacidad de inhibir la glucogenólisis, tiene la capacidad de inhibir la conversión de los ácidos grasos y los aminoácidos en cetonas. Por eso es importante que mi paciente no se olvide la administración de su insulina, porque cuando se olvida o se administra una insulina, digamos que no ha mantenido su cadena de frío o no está dentro de, no sé, sus fechas de caducidad en un rango, etcétera, etcétera, pueden generar que se utilicen ácidos grasos para la utilización de energía y para que se produzca energía y generar cuerpos cetónicos que se me van a llevar a una situación. En cuanto a la parte anabólica, también produce o promueve la insulina ese almacenamiento de glucosa a nivel hepático como glucógeno, ¿ya? Entonces es importante para esa reserva energética para situaciones de hipoglicemia o inanición o ayuno prolongado que no debe ser sometido a un paciente con diabetes. En el músculo esquelético incrementa el transporte de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta el transporte de glucosa necesario para la movilización de la misma y producir energía. A nivel del tejido adiposo aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa, que es sumamente importante para el metabolismo de lo que son los lípidos y el transporte de glucosa para que se utilice en el músculo para la producción de energía. ¿Listo? El glucagón, en cambio, tiene una cadena única que contiene prácticamente 29 aminoácidos y que generalmente se va a degradar ya en más tejidos, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel del plasma y tejidos periféricos. ¿Listo? Generalmente la semivida del glucagón es corta, de 3 a 6 minutos, pero ejerce ese efecto potenciado de la liberación del glucógeno almacenado a nivel hepático. ¿Listo? Gracias al aumento del AMP cíclico que facilita el metabolismo del glucógeno almacenado y eso se utiliza para la parte de energía. ¿Ok? Ahora, generalmente esto se va a liberar, ya sabemos, cuando va a producir un aumento de lo que es la glucosa en la sangre. Entonces se libera cuando hay una hipoglicemia. Otras condiciones que pueden incrementar la liberación de glucagón a nivel del páncreas es cuando existe, por ejemplo, un tumor, como el paciente con osteoporocitoma, ¿verdad? En las que existe una liberación, digamos, prolongada de lo que es las hormonas pancreáticas, incluyendo el glucagón, o carcinomas medulares que pueden igual incrementar la cantidad de glucagón en el paciente. ¿Listo? También se ha visto que el glucagón tiene efectos a nivel cardiovascular y a nivel gastrointestinal. A nivel gastrointestinal disminuye la movilidad o los movimientos, en todo caso peristálticos, a nivel gastrointestinal. Por eso se puede utilizar en ciertos estudios imagenológicos en los que yo necesito inhibir prácticamente la movilidad del tracto gastrointestinal para estudios específicos, resonancias, tomografías computarizadas, ¿no? Para el estudio de una masa, etc. ¿Ya? Y tiene un efecto que puede revertir un exceso o una sobredosis de beta-prostasa. En el contexto de diabetes mellitus, cuando yo estoy hablando de diabetes mellitus, tengo que tener en cuenta que mi glucagón es un sistema de reserva cuando yo estoy ante un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y me manifiesta hipoglicemia y que no tengo a la mano o no tengo posibilidades de revertir esa hipoglicemia
hipoglicemia, canalizándole vías venosas y administrando soluciones con dextrosa. ¿Ya? Ahí mi solución es administrar glucagón. No se olviden que es muy peligroso que el paciente con diabetes mellitus tipo 1 esté en estados de hipoglicemia, ¿no? Entonces tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque es importante evitar que mi paciente esté con hipoglicemia, el paciente con diabetes mellitus específicamente tenga hipoglicemia. Porque puede Sí, coman. Ok, puede existir eso, ¿ya? Y las células también pueden empezar a utilizar, ¿no?, ácidos grasos, Cetoacidosis. diabetes. Entonces, mi paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 no es que tiene que privarse de alimentos, especialmente el tipo 2, que a veces hay esa concepción errónea. Sí tiene que cuidar mucho su alimentación en cuanto al consumo de hidratos de carbono, ciertas frutas con elevado contenido de fructosas u otros tipos de azúcares, sí, pero tiene que consumir cantidades adecuadas de proteínas, mínimas de carbohidratos y verduras, sobre todo para la fibra y todo eso, ¿ya? Pero dentro de sus horarios normales. No puede estar en ayuno prolongado, porque vamos a ver que es una de las principales causas que lleva a la generación de diabetes. Cuando mi paciente empieza diabetes mellitus tipo 1, y empieza con alteraciones en la visión, irritable, polifagia, temblores, dolor muscular, mareos, dolores de cabeza, ¿ya? Irritabilidad, ya tengo que sospechar de un estado hipoglicémico, ¿ya? Lo mejor es sacar glicemia, ¿verdad? Agarro mi glucómetro, ustedes ya lo deben conocer, coloco la tira reactiva, ¿no?, haciendo una función en el dedo de mi paciente, coloco la tirita reactiva. ¿Y cuándo se denomina hipoglicemia? Cuando los niveles de glucemia están por debajo de 70. Cuando está por debajo de 70, yo tengo que preguntarme si está consciente o no está consciente. Y este algoritmo es sumamente importante. Esté o no esté con diabetes, cuando esté consciente, lo primero que yo debo hacer es administrar hidratos de carbono de absorción rápida, ¿ya? Puedo darle agüita con azúcar, ¿ya? Puedo darle miel, puedo darle esos juguitos, ¿verdad?, que hay de los pacientes pediátricos, que contienen altas cantidades de azúcar, por eso no se les debe dar a los niños. O, por último, Coca-Cola, ¿no ven? Porque tienen grandes cantidades de azúcar. Y espero 15 minutos. Y en 15 minutos debo nuevamente medir la glicemia capilar y debe estar dentro de sus valores normales. ¿Cuántos son los valores normales? 75. Ok, 70, 99. Que eso es lo que debería llegar a un estado de euglicemia, ¿ya? Pero ¿qué pasa si después de esto no hay un estado de euglicemia? Puedo repetir este procedimiento, obviamente mientras mi paciente esté consciente, pero que inconsciente estén tratando de administrar. Eso está siempre y cuando mi paciente esté consciente. Puedo repetir este proceso una vez más por otros 15 minutos, ¿ya? Obviamente mantenerlo a reposo a mi paciente y listo. Si después de eso aún no recupera, hay que derivar. Pero si recupera, ya le puedo dar, si es la hora de almuerzo o de la cena, que siga con sus alimentos habituales, o ya otros alimentos o hidratos de carbono considerados como hidratos de carbono de absorción lenta. Pueden ser algunas frutas, panes integrales, en lo posible, ¿ya? Para mantener los estados de euglicemia en el paciente, ¿ya? Por eso es importante, ver este algoritmo y primero preguntarme si está consciente, ¿listo? Si no recupera, si a los 15 minutos vuelvo a repetir, no recupera siempre, hospital. ¿Qué pasa cuando yo estoy ante un paciente con diabetes? ¿Ya? Primero tengo que preguntarme con qué se está tratando. Puede ser posible que ustedes se encuentren ante un paciente y que no tengan idea de con qué le están tratando. Sí, es probable. O que esté con un familiar que ni idea, no sabe con qué le están tratando. Pero lo que sí debo tratar de indagar, y ante ausencia de información debo tomarlo como que está utilizando eso, viendo las características de mi paciente también, edad y todo ello, buscar e indagar si está tratado con sulfonilurias. Porque si está tratado con sulfonilurias, ni administrándole glucagón o dextrosa, muchas veces no se
estabiliza a mi paciente, entonces tengo que llevarlo inmediatamente al hospital. Pero generalmente a mis pacientes que están tratados con insulina, yo puedo darle glucosa por vía intramuscular, por vía endovenosa, incluso por vía endovenosa, y por vía intramuscular. O en su defecto le puedo dar glutagón, que puede venir en este tipo de presentaciones, ¿ya? Que este sí le puedo dar por vía subcutánea o le puedo dar por vía intramuscular. Este glutagón es esencial para revertir los estados de hipoglicemia en un paciente con diabetes mellitus en los que yo no tenga acceso a vía venosa periférica para administrar glucosa, especialmente una glucosa o extrañas del 50%. ¿Listo? Si no recupera a los 15 minutos, vuelvo a repetir el proceso y si no recupera siempre, derivar al hospital. Por eso es importante conocer este algoritmo y saber medir los estados de glicemia con un glucómetro. Por eso el paciente con diabetes mellitus va a tener un glucómetro a la mano en el que yo puedo medir y hacer correcciones, porque este glucómetro también me puede arrojar una glicemia de 200, 300, hasta 400, ¿verdad? No lo puedo dejar tampoco ahí en un paciente. Tengo que corregir, puedo corregir con insulinas de acción rápida o puedo corregir con lo más habitual en nuestro medio, con insulinas NPH. ¿Ya? Además de eso, ya les había dicho, ¿no?, que tiene un efecto inotrópico a nivel del corazón, por eso se puede utilizar cuando estoy ante un paciente con shock cardiogénico, por ejemplo, que no responde a atropina y que el uso del glucagón me pueda ayudar a revertir estos efectos del shock cardiogénico. Es una alternativa más a pacientes que no responden a atropina en sobredosis o sobredosificación de beta-bloqueases. En este tipo de estudios imagenológicos, tomografías, resonancias, en los que yo necesite prácticamente inamovilidad del tracto gastrointestinal por estudio de masa, puedo dar glucagón y prácticamente me inhibe el peristaltismo a nivel gastrointestinal, que tampoco es prolongado, es en corto tiempo, ¿ya? No se olviden que su sensibilidad es por 6 minutos, no, tampoco me va a producir una parálisis en mi paciente, ¿verdad? Es seguro porque el glucagón simplemente presenta efectos adversos gastrointestinales, máximo náuseas, máximo vómitos, después es bastante seguro. Y acordándonos esto, no se olviden que cuando existen niveles altos de glicemia, estas son las señales prácticamente para que mis células beta del páncreas empiecen a sintetizar insulina. En cambio, cuando existen niveles bajos de glicemia, mi páncreas empieza, o las células alfa de mi páncreas empiezan a sintetizar glucagón, que esto viaja al hígado y me recupera la glucosa almacenada en forma de glucógeno, y ambas modalidades me generan un estado de euglicemia en el paciente. ¿Listo? Hablando ya de diabetes mellitus, sabemos que tenemos dos tipos de diabetes, una diabetes mellitus tipo 1 y una diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 está caracterizado por una destrucción prácticamente de las células beta del páncreas. Su páncreas no va a poder producir insulina adecuadamente, pero esto no es pues de la noche a la mañana, es un proceso progresivo según las causas. No se olviden que la mayor parte son de causa idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Se conoce la causa, es conocida como la diabetes tipo 1B. Pero también tengo las causas inmunitarias o autoinmunes, ¿no? Por eso ya le engloba la diabetes como enfermedad autoinmune. Esta diabetes autoinmunitaria generalmente debuta en pacientes pediátricos. ¿Cómo debuta un paciente con diabetes mellitus tipo 1? ¿Alguna vez me han escuchado hablar? ¿Cómo me entero que un paciente pediátrico tiene diabetes? Porque generalmente aparece en la adolescencia, aparece en la preadolescencia, ¿verdad? Exceso de orina por las 3 veces. Puede haber sintomatología, pero no olvidemos que muchos pacientes incluso debutan con su complicación, con cetoacidosis diabética. Entonces, cuando hay todos esos síntomas característicos de la cetoacidosis diabética, la mamá lo lleva al pediatra o al hospital, le toman signos vitales, le toman laboratorios, entre ellos glicemia,
y ahí se nota claramente el pico hiperglicémico que se tiene. Le sacamos insulina, menos de 5, ya sabemos que es, la paciente está debutando. O evidenciamos cuerpos cetónicos en sangre o en orina, ya. O sea, ya está prácticamente mi paciente diagnosticado. ¿Listo? En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 está relacionado con una enfermedad metabólica. ¿Okay? Esta enfermedad metabólica generalmente está relacionado con eso que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Hay una resistencia prácticamente a la insulina. Sus células beta son como en este cuadro, son funcionales, sintetizan insulina. Pero ¿qué pasa? Esa exposición crónica y prolongada a glicemia elevada en la sangre, porque consume hidratos de carbono, bebidas azucaradas de manera prolongada, repetitiva, casi todo el día, ¿ya? Genera picos hiperglicémicos. Al final hay una saturación de lo que son los receptores y puede llegar a producir, ¿qué? Una resistencia a la insulina. Y esto está relacionada con otras patologías del síndrome metabólico, incluyendo hipertensión arterial, incluyendo dislipidemias y lógicamente la obesidad o el sobrepeso, ¿ya? Por eso es importante que en esos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tengan que tener en cuenta que la solución no va a radicar en la terapia farmacológica, va a radicar en los cambios de estilo de vida del paciente. Evitar el sedentarismo, aumentar el ejercicio físico, modificar completamente la dieta de mi paciente, reducir el consumo de hidratos de carbono, que es la principal fuente de glucosa prácticamente, y evitar los picos hiperglicémicos de manera continua para que se disminuya la resistencia de insulina. Ahí yo coadyuvo con terapia farmacológica para yo alcanzar ese mi objetivo terapéutico, que es un estado de euglicemia y evitar complicaciones en el paciente. ¿Okay? Listo. En la diabetes mellitus tipo 1, como les decía, no puede debutar generalmente, a veces pasa, ¿no? Con las PES y todo eso, pero muchas veces generalmente debuta por su complicación. Porque ¿qué pasa? Cuando existen anticuerpos antiinsulínicos, como el anticuerpo antiinsulina, al ácido glutámico descarboxilasa y otros autoanticuerpos que prácticamente van y degradan las células beta del páncreas, a medida de que pase el tiempo, la cantidad o el porcentaje de células beta del páncreas funcionales, miren, va decayendo, ¿ya? Por eso existen tres fases en la diabetes mellitus tipo 1. Una primera etapa en la que empieza lo que es la degeneración o la autodestrucción de las células beta del páncreas, pero mi paciente aún está en el estado normoglicémico. Si yo le tomo la glicemia, va a estar normal. Puede llegar a tener síntomas, pero muy sutiles, por ejemplo, polidipsia y poliuria. ¿Y el paciente qué va a hacer? Le va a atribuir la poliuria a la polidipsia. Es que orino más, pero estoy bebiendo más agua. Entonces no lo va a asociar con la patología. En la etapa 2 ya hay una disminución mucho más marcada del porcentaje de células beta funcionales. En estos pacientes ya hay un estado de disglicemia. Entonces yo ya puedo ver que mi paciente ya no maneja los niveles de glucosa esperados. Ya hay como en un estado de prediabetes, por ejemplo, ¿ya? Y empiezan a acentuarse y a acrecentarse los síntomas. Muchos pacientes debutan en esta etapa. Miren, cuando el porcentaje de células beta funcionales ha caído prácticamente a menos del 10%, y ahí comienza la parte sintomatológica prácticamente. Y como no hay células beta que produzcan insulina, los cuerpecitos de los pacientes empiezan a utilizar los ácidos grasos para la obtención de energía, y mi paciente debuta con cetoacidosis diabética, y esta etapa ya es sintomática. Por esto estos pacientes requieren necesariamente el uso de insulina para tratarse. Sin eso no puede vivir, ¿ya? De acuerdo. También existe esta diabetes tipo LAMA, diabetes latente autoinmune de la adultez. Esta tiene los dos componentes. Ojo, casi 10 y 15% de los pacientes con diabetes tipo 2 pueden tener o pueden generarse. Lo voy a poner.
Ay, no, yo no valía. Mejor imza a la casa de todo. ¿Qué no matas en tu ¿Qué no matas en tu Lucas en tu ¿Qué cosita no vas a hacer? Estudiar ¿Seguro? mis anotaciones. ¿Pasó? Mis clases.